Mamá Osa y Papá Oso vivían tranquilos en el bosque. Hasta que un día, Papá Oso llegó ebrio a su hogar y obligó a Mamá Osa a tener relaciones. Mamá Osa fue internada en un psiquiátrico y Papá Oso murió ahogado en un zanjón. Pero gracias a aquella borrachera, hoy tenemos al único osito heredero, el hijo de Pooh. Esto es Hijo de Pooh TV. Soy el osito Hijo de Pooh. Claro y sencillo, un oso farandulero. Mi padre fue un buen oso, yo soy un hijo de Pooh. Voy a contar todo lo que pasa en la farándula. Ahí enciendo el primero, a ver si se maneja. Georgina, por mes, cobra 40 lucas, pero no es la única que cobra. Sí, hay más. ¿Quieren saber los que también cobran? Ahí enciendo el segundo. Fúmense este. A la salida de un River Boca, el primero en cobrar fue Giordano. Nazarena Vélez, cuando vivía con Hernán Caire, cobraba todos los días. Andrea del Boca cobró más el último año que en toda su carrera. Uno más. Maritza Bali, cuando estaba con Corona, cobraba cada 2x3. Sí, aplausos, manga de hijos de Pooh. Soy un oso